Bueno, pues bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy tenemos la suerte de contar en el programa con Alberto Hernández, el CEO de Energy Solar Tech, una de estas empresas que están surgiendo para cambiarlo todo en el sector energético. Queremos conocer mucho más sobre esta empresa, queremos conocer mucho más sobre cómo se ha creado este proyecto, qué cosas están haciendo, cómo ven el mundo de la energía, uno de estos mundos tan tradicionales y donde tenemos esta idea tan de lobby y tan de control por parte de las grandes energéticas, cómo esto está cambiando, cómo va a transformarse el mundo de la energía con la irrupción ahora súper importante de la energía solar y de las energías renovables que cada vez son más rentables y cada vez están entrando más en el mercado, y también cómo se gestiona una empresa así desde el inicio. Y para eso contamos con Alberto Hernández, como decía, que entre su background ha sido Country Manager en España de Apple. ¿Qué tal, Alberto? Estamos encantados de tenerte hoy con nosotros. Cuéntanos como primera pregunta, ¿cuál es tu background? ¿De dónde vienes? ¿Vienes del mundo tecnológico? ¿Vienes de trabajar en Apple? ¿Vienes de dirigir en Apple? ¿Y cómo una persona que trabaja en una empresa tan importante como Apple de repente da el salto a lanzar un proyecto propio y en un sector, la energía, muy complicado y que en principio pues parece que no tiene mucho que ver con tu trabajo anterior? Bueno, muchas gracias Lorenzo, encantado, Iván, encantado de conoceros, gracias por la oportunidad ante todo. Y bueno, ¿cómo nos aventuramos en este proyecto? Pues mira, muy sencillo. La verdad es que yo llevo toda mi carrera profesional queriendo tener un proyecto propio, ¿no? Y en su día vi desde la barrera la posibilidad cuando digamos, se liberalizó el mercado de las telecomunicaciones, de haber podido montar una compañía en el sector de las telecomunicaciones que aprovechara esa liberalización y todas las oportunidades que de ello se derivaron. Y ahora vimos una oportunidad muy similar en el sector en la industria de la energía, ¿no? Mi carrera no es del sector de la energía, mi carrera es del sector de la tecnología, ¿no? Llevo toda la vida trabajando en tecnología. He trabajado en el grupo Telefónica en distintos puestos de ninguna responsabilidad y de bastante o mucha responsabilidad. De ahí de al salto también al grupo de Vodafone basado en Londres y dirigiendo una unidad de negocio global a nivel mundial con 27 países y un proyecto verdaderamente entusiasmante en todo lo que era el ámbito del Internet of Things, que movimos una compañía, una unidad de negocio que generaba 200 millones de euros por encima de los 1.000 millones de euros, ¿no? Con un crecimiento brutal cada año, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de ahí, pues también di el paso a otras empresas del entorno tecnológico, que era una compañía del grupo SoftBank, ¿no? de estos inversores de tecnología, que se llama Brightstar, donde fue director general en sur de Europa de Brightstar, en los distintos países del sur de Europa. Y de ahí me integré en Tech Data, Tech Data, que básicamente es uno de los mayores mayoristas, el principal mayorista de tecnología del mundo, una empresa americana del Fortune 500 y con una responsabilidad de ámbito paneuropeo, ¿no? De ahí al puesto que me estabas diciendo, ¿no? Que estabas comentando, que es el de Country Manager de Apple en España. Y la realidad es que, mira, el puesto, de todos los puestos, quizá el de Apple es el menos, en el que menos cosas puedes hacer, porque Apple es una compañía extraordinariamente reglada, con unas normas muy tal, una ejecución muy centralizada y que realmente lo que tienes que hacer es llevar a la excelencia máxima la ejecución en la responsabilidad que tienes. Pero más allá de ahí, pues tienes menos posibilidad, digamos, de innovar, de cambiar, de hacer, de construir, ¿no? Y viendo la oportunidad que había en el sector energético, pues oye, decidimos tomar y dar el salto y decir, oye, venga, vamos a montar algo que merece verdaderamente la pena. El sector energético está en un cambio brutal, con una incorporación de tecnología en ámbitos que no se habían conocido antes en muchísimos años, con además unas compañías muy aquilosadas, que además, como decías, muy dependientes de esos lobbies, de esos controles políticos y de esos pseudo-monopolios, y en un momento en el que podíamos verdaderamente disrumpir, llevar la tecnología al cliente, asegurar un coste menor energético al cliente utilizando tecnología para ello y generando un modelo que fuera diferencial en el mercado en términos de que fuera muchísimo más justo, ¿no? Un modelo que fuera más equilibrado en los términos de que los beneficios de la tecnología
y las optimizaciones o las eficiencias que de ellas se deriven le impacten directamente al cliente y funcionen en una forma de tándem y de partnership para construir conjuntamente, ¿no? Que es el modelo en el que se ha construido en tecnología durante muchos años y en el que verdaderamente nosotros, los fundadores y el equipo que formamos, creemos. Así que ese es un poco el origen del proyecto y la razón de estar aquí hoy. De hecho, Alberto... Perdón, perdón. Sí, claro, por favor. No, puedes decirlo. Me dejas impresionado. Estás impresionado con tu background. Yo es que también lo estaba pensando, por eso digo. Quería dejarlo ahí. Pero vamos, Claro, tampoco... me dejas absolutamente impresionado con tu Mira, background. te voy a decir una cosa. ¿Te quieres incorporar a nuestro proyecto? Todo el pasado ayuda mucho, te ayuda a gestionar mejor toda la formación que has tenido, la experiencia, tal y cual. Pero te puedo asegurar que no he gestionado un proyecto más challenging, más espectacular desde el punto de vista del día a día, del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, de la alegría que te da conseguir cada una de las cosas como este en el que estamos ahora. Esto es verdaderamente el mayor reto que he tenido en toda mi carrera de lejos y de lejos también el más satisfactorio. Bueno, eso es muy interesante, dice mucho de ti, y hay un tema que me gustaría que elaboraras un poco y es la parte de, porque claro, ¿cuál es la salsa secreta de Energy Solar, ¿no? O sea, por un lado está esta idea del outsourcing de energía y respecto de lo que puedan ser instalaciones de autoconsumo, donde la empresa pues, realiza la inversión. Háblanos un poquito de esa diferencia y cuál es la propuesta de Energy Solar para la empresa. Bueno, nosotros nos definimos realmente como una empresa de tecnología que opera en el sector energético. Entonces, para nosotros prima mucho todo lo que es el desarrollo tecnológico que permita tener una ventaja diferencial en el mercado, ¿no? Y de ahí construimos al final nuestro modelo comercial. ¿Y en qué consiste nuestro modelo comercial? Pues mira, nuestro modelo comercial no es más que la exportación del modelo que construimos en el mundo de la tecnología hace ahora ya 20 años, ¿no? Había un momento en el que empezaban a salir un conjunto de tecnologías disruptoras de todo tipo, desde el punto de vista de las comunicaciones, de la digitalización, de determinados elementos, ¿no? Sin embargo, el mercado, pues oye, todavía estaba reacio a entender cuál era la funcionalidad, la utilidad, la rentabilidad que iba a obtener de todas esas inversiones, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a construir un modelo que simplifique estos pains del cliente y construyamos un modelo en el que le digamos, oye, no inviertes en un data center, no inviertes en un montón de servidores, no inviertes en las comunicaciones de integración de todas tus sedes, edificios, etcétera. No inviertes en la tecnología que necesitas tener en cada uno de esos edificios, ni en el puesto de usuario, ni en el software, ni en nada. Contratas un outsourcing tecnológico con nosotros, te damos lo mejor de cada una de las piezas de tecnología y de comunicaciones que podamos tener en este momento para hacerte la solución lo más lo eficiente posible y pagas una cuota mensual que si no estás satisfecha dejas de pagar, discontinúas el servicio, ¿no? Muy en el germen de lo que hoy es modelos de SaaS y otra serie de modelos que han imperado en el mercado, ¿no? Pues ¿qué hemos hecho? Exactamente lo mismo. Tú hoy quieres ahorrarte un 30, un 40, un 50% en tu coste energético y tienes que evaluar un conjunto de tecnologías que interaccionan entre ellas, que pueden tener afección en tu cadena de producción y la forma en la que haces las cosas, que pueden funcionarte mejor o peor en función de cómo consumas y qué tipo de patrones de consumo tienes y que tienes que ser un experto en tecnología realmente para ser capaz de elegir las adecuadas y hacer las inversiones adecuadas, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Decirle al cliente, olvídate de todo eso. No te compliques la vida. Nosotros te garantizamos por contrato el menor coste energético con descuentos de entre 20, 30, 40% dependiendo de tu situación. Nosotros hacemos todas las inversiones y somos dueños del activo de toda la tecnología que implementemos, ya sea una planta fotovoltaica, un poco de producción microeólica, filtros de armónicos, baterías de condensadores, filtros de armónicos, tecnología de cableado más eficiente, de climatización, de iluminación, lo que fuere, ¿no? Entonces nosotros hacemos todas esas inversiones y te vamos a garantizar por contrato que explotamos esto de manera óptima y tú tienes el menor coste energético por contrato siempre, de manera que si no cumplimos con nuestra promesa, simplemente te vas. Y nosotros tenemos que operar esa tecnología de la forma óptima para ganar dinero y garantizar ese contrato, ese coste al cliente, ¿no? Entonces es un concepto muy simple, que olvídate de la complejidad, garantiza el ahorro con nuestro servicio y nosotros nos encargamos de cumplir la promesa. Y si la incumplimos, eres libre de irte. Y esto que tú haces, ¿tu cliente es una gran industria o una pequeña industria? ¿O cuál es tu cliente tipo? ¿Cuál es el cliente tipo de SolarTech? ¿A quién te diriges tú con esta propuesta
de outsourcing? Nosotros nos dedicamos directamente al mercado industrial, al mercado empresarial, ¿no? Dices, dentro del mercado empresarial, claro, hay un ámbito enorme, ¿no? Entonces, solo hacemos proyectos que vayan más allá de, no sé, 60, 80, 100 kilovatios, ¿no? Porque a partir de ahí, todo lo que hacemos coge escala y el ahorro es relevante para el cliente, muy relevante. La mayoría de los clientes que tenemos están en el entorno de los 500 a los 1000 kilovatios y tenemos algunos clientes también de gran tamaño, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que firmamos cuando firmamos en su día, que es el mayor proyecto de outsourcing energético del mercado, que ya no lo es porque se han firmado un par más, un poquito mayores en tamaño de planta fotovoltaica, pero que en su día fue el mayor proyecto de outsourcing energético, que son 3.000 kilovatios de potencia, con toda la ingeniería que hemos hecho de la ampliación de una planta de producción completa, con transformadores redundantes, con cambio de iluminación, de climatización, o sea, una serie de elementos que nos ha permitido dar también un proyecto, vamos, un proyecto emblema, un proyecto buque insignia, ¿no? Para una gran industria, digo, ¿no? Para una gran industria. 400 hasta los 1000. Para una gran industria. Para una gran industria. O sea, la compañía se llama Drylock Technologies, es una compañía multinacional que tiene una fábrica en Segovia y que se dedica a todo lo que es la industria de la higiene, la absorción en higiene. Pues compresas, pañales, celulosas, todo esto. Perdona, Iván. Hay una... Vale. No, déjame que veo un gran potencial porque muchísimos de los problemas competitivos de la industria en España, uno de los grandes problemas competitivos de la industria, por ejemplo, industria de azulejo, por ejemplo, otra serie de industrias, ha sido siempre el coste energético. Ese ha sido el gran problema de competitividad, uno de los grandes en los últimos años, debido al problema estructural que tenemos en España de construcción del sistema energético, ¿no? Que hace que los costes sean más altos que en otros sitios y, por lo tanto, nuestra industria tenía un grave problema de competitividad. Claro, cuando tú llegas a una de estas industrias con estos problemas y le ofreces esto, pues le estás abriendo la posibilidad de volver a ponerse en el mercado internacional de una manera competitiva, bueno, reduciendo. Estoy pensando, por ejemplo, en los productores de aluminio, donde, por ejemplo, el coste eléctrico es gran parte de la factura de producción, ¿no? Ahí tú estás aportando un gran cambio que puede ayudar mucho a la industria española en su competitividad. Claro, de hecho, nosotros decimos que somos principalmente y por encima de todo una empresa con propósito. Nuestro propósito está por encima de todo lo que hacemos. Nuestro propósito tiene 3 componentes. El primero y principal es el que estás citando. Somos una compañía que permite mejorar la competitividad de la industria española y eso va a repercutir en la sociedad española en términos de empleo, en términos de mayor competitividad y riqueza para el país. En segundo lugar, obviamente, por la dimensión y el tipo de energía y de compañía que somos, pues reducimos el CO2, mejoramos el medio ambiente y ayudamos a la transición energética a un modelo libre de carbono. Y por último, también tenemos una parte de obra social que es muy relevante para nosotros, especialmente para nosotros como fundadores, porque es parte de nuestro proyecto personal, que es el de implantar una vez al año en un pequeño proyecto que nos permita crecer con accionistas, con también clientes, proveedores y demás, que lo podamos hacer más grande, pero básicamente se basa en irse a África o a Centroamérica, donde el acceso a agua potable y a electricidad es un bien completamente escaso, y permitir ahí hacer pequeñas plantaciones de extracción de agua alimentadas con energía solar. Entonces, el propósito, el primero que has mencionado, es clave para nosotros. Y además consideramos que España está en una situación actual en la que puede tener un grado de competitividad notablemente mayor que el actual y mejor que el resto de sus peers, del resto de Europa, gracias a nuestras condiciones climáticas. Es decir, si aprovechamos adecuadamente la capacidad climática que tiene y la de generación de energía, el factor energía, que como dices es un componente muy principal en la competitividad de toda industria, nos va a permitir tener una competitividad y una industria con un mayor grado de competitividad. Entonces tenemos que facilitar eso, tenemos que acelerar eso, tenemos que buscar el medio de construir modelos que faciliten esa transición, mejorando la industria y al mismo tiempo creando compañías que son sostenibles económicamente, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Es decir, crear nuestro propósito, pero al mismo tiempo, obviamente, ganar dinero, que es el propósito principal de cualquier compañía.
Totalmente. Bueno, hay una cosa que es curiosa porque estaba intentando entrar y no me dejabais. Era que me parece que el concepto simplifica mucho esta idea de bajar la barrera tecnológica y la barrera energética en ese caso, ¿no? Es decir, además me gusta mucho el concepto de la barrera tecnológica porque esta empresa no deja de ofrecer la parte energética desde un concepto puramente tecnológico y es algo en que las empresas actualmente les está costando mucho escalar la parte tecnológica o en este caso los costes energéticos, reducir esa barrera. Claro, entiendo yo que permitirá una escalabilidad mucho mayor en las empresas porque actualmente, según tengo entendido, es cierto que digamos lo que son instalaciones de autoconsumo, claro, pocas empresas realmente invierten en lo que es las instalaciones de autoconsumo, mientras que esta solución, en esta idea de SaaS que comentabas, esta idea tecnológica tan interesante, facilitará muchísimo el acceso a la gente, quizás, por supuesto, en función del consumo energético que tengan, pero el tamaño de las empresas permitirá que empresas más medianas, digamos, sean capaces de utilizar una tecnología que de otra manera quizás no utilizarían. Es una posibilidad abrir el espectro a empresas que, manteniendo consumos altos, puedan, digamos, escalar mucho más lo que hasta ahora no han podido hacer. Es una posibilidad, es una realidad, es nuestro planteamiento estratégico. Es decir, nosotros definimos nuestro planteamiento estratégico en lo que llamamos el pain del cliente. El pain del cliente es qué le aprieta el zapato al cliente, ¿no? Entonces, cuando tú dices, oye, yo soy una industria media que estoy... pues no sé, fabrico zapatos o una cadena de frío o la cadena alimentaria, ¿no? O sea, no soy una gran multinacional, no tengo los medios para evaluar la tecnología que tiene una grandísima empresa. El personal cualificado está cualificado en mi negocio, no cualificado en un ámbito de conjunto de tecnologías y complejidad que ni controlo ni domino, ¿no? Entonces dices, oye, lo primero que tengo que hacer una inversión, ¿puedo o no puedo hacerla? Segundo, me tengo que creer que técnicamente esto vaya a funcionar. Porque igual tengo un riesgo tecnológico y lo que me dicen que promete que hace 10 termina haciendo 5 y lo que dura 10 años termina durando 2, ¿no? Y luego tengo un riesgo regulatorio que dice, y yo no soy un experto en regulación, oiga usted, yo sé gestionar mi negocio de zapatos mejor que nadie y fabrico unos zapatos estupendos, pero no tengo la menor idea de cuál es el marco regulatorio de la industria de la energía, ¿no? Entonces yo veo un riesgo regulatorio porque conozco el pasado, sé lo que ha pasado y leo los periódicos, ¿no? Y luego, por último, pues hay un componente también de un riesgo económico que dice, oye, al fin y al cabo, todo este conjunto implica que voy a poner un dinero en algo que puesto en otro sitio igual me da mayor rentabilidad. Y como conozco mi negocio, que es el de los zapatos, lo voy a poner en zapatos, ¿no? Esto es lo que ocurre en el 90% de las pequeñas compañías o compañías medias industriales de España y de cualquier país del mundo. ¿Qué hacemos nosotros? Evitar todo eso. Construimos nuestra propuesta de valor en base al pain del cliente. Le decimos, mira, con nosotros no tienes ni riesgo tecnológico, ni riesgo de ahorro, ni riesgo económico, ni riesgo regulatorio. Esto es un problema mío que gestiono yo. Gestiona Energy Solar Tech y asume esa responsabilidad. Y lo que tienes con nosotros es un coste energético garantizado en virtud de las tecnologías que vamos a implementarte. Y el cliente dice, oye, esto pues me viene fabuloso, claro, porque al final yo tengo el ahorro y no tengo toda la complejidad, que es lo mismo que en el mundo de la tecnología en el pasado, que era el que se atrevía. Pasaban 5, 6, 7, 8 años, miraba para atrás y dice, oye, yo vendo zapatos y tengo aquí 30 tíos vendiendo zapatos y 50 gestionándome la informática. Pues esto no, pues esto es exactamente lo mismo. Yo le digo muchas veces a los clientes, porque además yo voy mucho a vender y hablo mucho con clientes, les digo muchas veces, oye, ¿te acuerdas en el pasado cuando tenías aquí? Dices, sí, vaya, falló, qué tal y qué cual. Pues mira, esto va a ser lo mismo. Si tú tienes 3, 4 plantas de fabricación, tienes 4 plantas fotovoltaicas, tienes filtros armónicos activos y automáticos, tienes batería de condensadores, tienes además acumulación energética, tienes lo otro, lo de más allá y lo de acá, alguien te lo tiene que gestionar y operar, ¿no? Claro. Y al final todos los problemas que de ellos se deriven son problemas tuyos. Entonces no prefieres decir, dame el ahorro, prométemelo y la complejidad asúmela tú. Esa es nuestra propuesta de valor. Y va exactamente encaminada a lo que decía. Y entiendo que es además muy escalable. O sea, desde un punto de vista de inversión, lo veo que es muy escalable. O sea, la capacidad de crecimiento tiene mucho potencial, vamos, entiendo. Exacto, incluso con el mismo cliente. Un ejemplo práctico claro es el de Drylock Technologies. Drylock tenía un proyecto inicial, que es el que firmamos inicialmente, que era una planta que generaba o que necesitaba 2.000 kilovatios de potencia eléctrica en general, ¿no? Ha hecho una ampliación y ha dicho, oye, yo quiero que me acompañéis con esto. Entonces ya no solo me vas a acompañar en todo lo que me habéis puesto,
sino que quiero que me acompañes en hacerme la ingeniería de todos los elementos que tengan consumo eléctrico para optimizar el conjunto. Correcto. Has hablado de algo que es un concepto muy interesante, que es gestionar la complejidad, ¿no? Gestionar la complejidad. ¿Cómo gestiona Energy Solar Tech toda esta complejidad a la que se enfrenta cuando yo te digo, todo esto para ti, ¿no? Todo esto para ti? ¿Cómo se gestiona luego todo eso internamente? ¿Cuántas personas sois? ¿Cómo os ordenáis? ¿Cómo se lleva un proyecto de estos a cabo? ¿Y cómo también elegís esas tecnologías y las aplicáis y las gestionáis? Gestionáis esa complejidad, porque al final tú te has quedado con la complejidad, con lo cual, ¿cómo eso la trabajas? Pues esto con capital humano. Es decir, cuando tú quieres hacer algo complejo tienes que tener la mayor calidad humana dentro de tu organización, el mayor nivel de profesionalización para conseguir con esas personas hacer cosas que otras personas no pueden hacer, bien por su conocimiento, su formación, su experiencia, cualquier característica, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos nosotros somos hiperselectivos en la selección de gente. Tenemos una organización ahora mismo, somos unas 20 personas. Yo creo que en los próximos 2-3 meses creceremos en torno a los 25 aproximadamente y ya nos quedaremos estables ahí aproximadamente 9 meses o un año, ¿vale? Que es el plan un poco que estamos ejecutando. Y te diría que de todas, el 100% de las personas, menos una, todos son titulados superiores en ingeniería de algún tipo. Tenemos 2 doctorados en física, tenemos 100% de las personas que hablan al menos 2 idiomas, y tenemos gente que ha trabajado en la industria eléctrica o tecnológica, si no han puesto responsabilidad, en áreas o en compañías o en sitios, digamos, donde han tenido una formación y una adquisición de experiencia y conocimiento que nos permite capitalizarlo como una ventaja profesional y una ventaja diferencial de nuestra compañía, ¿no? Entonces, luego dices, desde el punto de vista de tecnología, ¿qué tecnologías elegimos? Tal y cual. Nosotros elegimos y desarrollamos. Por ejemplo, hemos desarrollado en su día, cuando nacimos, el primer panel de 510 vatios del mercado, que lo lanzamos el año pasado al mercado, y este año lanzamos el panel solar de 600 vatios por panel y sobre todo con un récord de eficiencia del 24,3% de eficiencia, que está en el top 3 mundial. ¿Esto cómo se consigue? Pues con lo que te digo, capital humano. Entonces, tienes gente extraordinariamente buena que es capaz de identificar pequeñas mejoras en la tecnología existente y utilizando las células que hay en el mercado, utilizando una serie de criterios que hacemos en la forma en la que disponemos las células del panel y una serie de elementos, con pequeñas mejoras, terminas mejorando un producto existente en el mercado y proporcionando una ventaja competitiva significativa para la compañía, ¿no? Entonces, la manera de gestionar esto al final es simple y llanamente tener el conocimiento de todo el ámbito de tecnología que hay, entender por el conocimiento que tienen nuestras personas y nuestro equipo la iteración de cada una de esas tecnologías dentro del marco de cada proyecto del cliente y el tener un grado de aprendizaje permanente de cada proyecto que haces, de manera que aquello que te está funcionando en una serie de sitios o aquellos errores que normal y humanamente cometes, no los cometes en los siguientes proyectos, ¿no? Con una disciplina extraordinaria, con mucha metodología de trabajo y un grado de digitalización de la compañía total. O sea, trabajamos con un ámbito de digitalización igual que la de cualquier multinacional. No utilizamos papel de nada, tenemos plataformas para cada uno de los elementos, tenemos plataformas para poder desarrollar tecnología, plataformas para hacer el seguimiento de todo lo que es la operativa de negocio, de los montajes, de las instalaciones, etcétera, etcétera, para asegurar la calidad de todo lo que hacemos, para no perder el tiempo, para no cometer errores. Entonces, al final consigues gestionar toda esa complejidad en base a saber cómo se gestiona una empresa con un altísimo grado de excelencia y aplicar los mismos principios a una empresa pequeña. Entonces, tenemos la ventaja de ser muy flexibles, rápidos y demás, que tiene una empresa pequeña, y la calidad en todo lo que hacemos que tiene una empresa grande, por nuestra gente y por nuestra metodología de trabajo. Interesante. Y hay un tema que me gustaría tocar, Alberto, y es que estáis ahora inmersos en una ronda de financiación para crecimiento, para crecer. Esta idea de los planes de futuro, viendo un poco la información relativa a lo que son ese crecimiento que planteáis, esa idea que planteáis del año 2021 al 2024 en lo que es el business plan. La verdad que es muy interesante la capacidad de crecimiento que tiene la empresa, la capacidad que tiene en el crecimiento del EBITDA,
Pero además, si haciendo unos pequeños números que estaba haciendo para el año 2021, digamos, el EBIT respecto del capital de explotación neto y el activo fijo neto, es decir, el retorno sobre el capital de la inversión, ronda el entorno al 20%. O sea, es un retorno alto, un retorno muy importante y además a un coste de capital relativamente bajo. Es decir, esto supondría que durante esos años, o sea, digamos que avala los datos que ponéis en el business plan, porque esa capacidad de crecimientos, digamos que ese crecimiento generaría valor añadido según crece, porque el coste de capital está por debajo del rendimiento del capital. Y es interesante también porque una de vuestras, digamos, oportunidades es, o de los planteamientos de exit que tenéis, es el de la salida a cotizar, en algún momento dado salir a cotizar al MAP. Por tanto, en ese caso, los inversores mirarían mucho todos estos números, ¿no? ¿Cuál es creéis que sois capaces de generar y mantener digamos, esa capacidad de retornos, de crecimiento en los retornos y más o menos a lo largo de qué plazo consideráis que esto puede ser factible, mantener un crecimiento a este ritmo durante estos próximos años que planteáis, más etcétera, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, me has hecho muchas preguntas en una, entonces vamos a intentar estructurar un poco. Estructura. La primera que te diría es, nosotros somos un negocio de activo, ¿vale? Correcto. Pues, ¿qué es un negocio de activo? Un negocio de activo es que al final construyes un activo, un hotel, una red de telecomunicaciones, una serie de pisos que alquilas, lo que fuere, ¿no? Y explotas eso para generar rendimientos económicos permanentes, ¿no? Entonces, como tal negocio de activo, nosotros vivimos de la base instalada. Es decir, tenemos una serie de base instalada terminada en el primer año que genera una serie de ingresos y una serie de recursos, ¿no? Pero claro, esa base instalada forma parte del año segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y así sucesivamente. Con lo cual, lo que crecemos en el año siguiente se pone encima de la base instalada del año anterior. Pero para crecer no necesitas el doble de gente que tenías el anterior, necesitas la misma masa. Claro. Entonces, eso te permite tener unos crecimientos exponenciales de ingresos y de EBITDA que además se hacen muy significativos a partir de que llega el año 4 o 5, ¿no? Porque ya la base instalada es muy grande, está en plena generación y encima tú estás en una fase como compañía que te permites crecer mucho más rápido de lo que crecías al inicio, con lo cual la curva se hace muchísimo más vertical, ¿no? Entonces, de ahí viene parte del secreto del negocio. La segunda parte del secreto del negocio, ¿de dónde viene? De una rigidez financiera extraordinaria. Es decir, nosotros tenemos unas premisas financieras en cada proyecto que hacemos que tenemos que amortizar entre 3 y 4 años y medio cada uno de los inversiones. Y todo lo que se pase de 4 años y medio, si perdemos el contrato, perdemos el contrato. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque tenemos recurso escaso, que es el dinero. Si tuviéramos 4.000 millones de euros en el banco, yo le diría a la red de ventas, oye, mira, este contrato se va de la amortización a 5 años, no es lo ideal, pero bueno, como tenemos recursos suficientes, pues vamos a hacerlo también, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, seleccionamos muy bien al cliente, tenemos un target de cliente muy, muy, muy definido, hiperdefinido, con un grado altísimo de inteligencia comercial ahí, para asegurar que siempre que tocamos un cliente es un cliente de altísima probabilidad, ¿no? Y nos permite conseguir esos réditos y conseguir esa rentabilidad. Y luego dices, oye, ¿vais a ser capaces de mantener esta rentabilidad en el futuro? Pues la realidad es que no solo creo que la vayamos a mantener, es que nuestro plan es aumentarla. Otra cosa es que esté esto en la promesa del business plan. Y dices, ¿cómo la vais a aumentar? ¿Habrá más competencia? ¿El precio tenderá a la baja? ¿Os copiarán el modelo? Cierto. Pero mira, partes de una base instalada cuyo coste de explotación es bajísimo. Porque al final, una vez que tienes la base instalada, tu principal coste de operación o de explotación es la amortización. Y una vez terminado el componente de amortización, viene a ser el mantenimiento del activo. Y el mantenimiento del activo tiene un costo irrisorio, ¿no? Te cae mucho. Cuando uno dice, oye, tengo una base instalada de 5.000 hoteles. Ya, pero es que abrir un hotel, oiga usted, me cuesta mucho dinero cada día, ¿no? Tengo que tener unos empleados, tengo que tener una serie de gastos continuos y fijos de ese hotel, unos mantenimientos. Pues mi coste de explotación es muy alto. Pero tener un conjunto de activos de producción y eficiencia energética instalado en la fábrica de un cliente no nos genera un coste permanente, ¿vale? El coste es muy bajo, solo un mantenimiento que viene a ser entre el 0,8 y el 1,5% dependiendo de las características de los activos, ¿no? Con lo cual, y consecuentemente, la rentabilidad que va a venir a futuro es alta, es muy elevada, ¿no? Después dices,
Oye, cierto, pero igualmente el mercado te va a copiar, pim, pam, pim, y va a ocurrir lo que es lógico, que es un proceso normal de competencia. ¿Qué hacemos ahí? Tecnología. Tecnología que nos permite estar por encima y por delante de nuestra competencia. Además, luchando con compañías que no son tecnológicas. La industria eléctrica no es una compañía tecnológica. Ve lo que está probado y funcional y lo implementa en masa cuando esté hiperprobado, ¿no? ¿Qué ventaja obtenemos nosotros? Claro, la industria eléctrica cuando empieza a montar plantas fotovoltaicas no va al panel de la eficiencia que tenemos nosotros, va al panel de hace 3 o 4 generaciones que se garantiza una serie de elementos. ¿Qué hacemos nosotros? Fabricar ese panel con las garantías que tiene el panel que utiliza la eléctrica. Es decir, si se puede utilizar un cristal mayor, se utiliza un cristal mayor o más grueso. Si se puede utilizar un sellamiento de vacío de mayor calidad, se utiliza el mismo, que es lo que hacemos de hecho. Si podemos utilizar un arco perimetral que tenga mayor calidad, con un aluminio especial y con mayor grosor para asegurar mayor garantía de producto, lo hacemos de manera que lo que nos permite es tener un producto más eficiente a un coste muy competitivo y por delante de la gente con la que competimos, ¿no? ¿Y qué más planes tenemos en tecnología? Pues mira, hemos desarrollado también lo que llamamos microacumulación energética, que la microacumulación energética viene a ser una pequeña acumulación de energía entre 15 y 30 minutos que con una serie de algoritmos por encima utilizamos en el momento adecuado para neutralizar las puntas de energía o potencia más caras del día de un cliente. Es decir, cuando tú arrancas una fábrica a las 7 o las 8 de la mañana, lo normal es que arranques todas las máquinas de golpe, toda la cadena de producción de golpe, tienes una punta muy alta de consumo energético que es muy cara para esa industria. ¿Por qué? Porque esas puntas, esos excesos de potencia, se pagan a múltiplos de 3 veces de coste por encima de la potencia contratada estándar. Si utilizamos microacumulación energética para neutralizar esa punta, amortizamos esa energía acumulada de una manera muchísimo mayor que en cualquier otro momento del día. ¿Qué hace nuestra tecnología? El software hace un algoritmo, tiene un algoritmo de aprendizaje que entiende todos los patrones de punta del cliente y los que son repetitivos, y entonces, entendiendo eso, sabe cuándo acumular energía en un momento determinado y en qué momento utilizarla y en qué momento conservarla. Eso nos permite neutralizar ese coste adicional de una forma muy relevante y además prolongar la vida de las baterías en entornos que vienen de 10 a 15 años a 20 a 25 años, ¿no? Otro elemento en el que estamos trabajando también, esta tecnología ya está desarrollada y la vamos a implementar en toda nuestra base instalada, en mayor o menor medida en función de la punta de gasto de consumo que pueda tener un cliente, pero en mayor o menor medida para optimizar lo que ayer daba una rentabilidad e incrementar la rentabilidad de una forma importante tan pronto como implementamos esta tecnología, ¿no? Luego, otras tecnologías que estamos desarrollando y trabajando en ellas nos van a permitir generar más energía fuera de los ciclos convencionales solares. Por ejemplo, con paneles termoeléctricos y con otra serie de elementos de tecnología que la verdad prefiero no extenderme en eso porque es bastante, digamos, un poquillo confidencial el tema, pero vamos, tenemos una patente de panel termoeléctrico y hemos desarrollado una serie de cosas ahí que lo que nos va a permitir que es pues, tener un grado de absorción del consumo del cliente mayor del que tiene nuestro elemento de producción, que es la fotovoltaica. Es decir, nosotros cuando instalamos un activo en un cliente, pues podemos generar aproximadamente 50-60% del consumo real del cliente. Cuando vayamos ampliando eso con tecnología, cada una de esas plantas va a ser más rentable. Consecuentemente, ¿vamos a poder mantener esa rentabilidad? Sí, incluso incrementarla. Vamos a utilizar tecnología para ello y vamos a utilizar también el proceso o la dinámica propia de la escalabilidad o del logaritmo, digamos, ¿no? De la curva logarítmica de crecimiento o exponencialidad de nuestro propio negocio para ello. Y luego, por último, hay un elemento muy relevante que es la carga de costes estructurales. Nosotros no somos una compañía que tengamos que crecer muchísimo en estructura. ¿Por qué? Claro. Porque tienes una serie de activos que no te da mucho trabajo. El mantenimiento es un mantenimiento que tenemos subcontratado a una compañía líder de mercado en esto, con lo cual no te está dando mayor trabajo el tener mayor planta instalada, mayor base instalada, y nuestro trabajo es generar o desarrollar energía, implementar cada vez más, cada año, más proyectos que el año anterior. Así de simple. Con lo cual tu crecimiento de estructura es relativamente modesto, lo que nos permite cada año ser más rentables en porcentaje que el año anterior. A mí me has dejado, o sea, me encanta lo que has contado de toda la tecnología que desarrolláis, porque claro,
no eres una empresa energética, eres una empresa tecnológica. ¿Aplicada al mundo de la energía? Sí, pero no hay que confundir. No eres una empresa energética, sino, por todo lo que nos estás contando, una empresa de desarrollo tecnológico. Y yo creo que esto es algo que cambia absolutamente el concepto de en qué mercado te mueves, porque hoy en día se habla tanto de la energía renovable, de la energía solar, tantas empresas que salen a bolsa, que montan plantas, que hacen un negocio que ya un poco está como muy probado y tiene unos márgenes que son muy concretos y no se puede confundir tu modelo de negocio con esto porque no tiene nada que ver. Aunque montes energía solar, no tiene absolutamente nada que ver y me has dejado muy sorprendido y gratamente sorprendido por lo estructurado que lo tienes, lo claro que está en cada una, o sea, cómo has explicado cada cosa con una claridad meridiana y cómo creo que tenéis pensado hasta el más mínimo detalle de lo que estáis haciendo y no se ve siempre eso en todos los modelos de negocio. Creo que tu background de todas estas empresas por las que has pasado tiene mucho que ver en esto, ¿no? O me Sí, lo igual parece. le tengo que agradecer mucho la caña que me han metido todos mis jefes anteriores. Le voy a mandar un correíto a todos. Te voy a hacer una última También, pregunta para terminar perdona. porque ya se nos ha acabado el tiempo y es, hablabas de negocio de activos y negocio de activos significa alta financiación porque hay que poner esos activos en marcha, ¿no? ¿Cómo se financia los activos cuando tú tienes que poner una planta de estas y la vas a financiar? Tienes que hacer una inversión fuerte. ¿Cómo te financias? ¿Cómo se financia esta parte del activo que luego vas a amortizar en esos años? ¿Cómo conseguís esta financiación para tu empresa? Mira, aquí has tocado precisamente en el punto clave, ¿no? Nosotros podríamos crecer mucho más rápido si pudiéramos tener un modelo que nos arrastrase a llevar ese crecimiento, ¿no? Y es la parte más difícil. Es la parte más difícil porque en el periodo en el que estamos ahora queremos construir una compañía muy saneada financieramente que nos permita tener una base instalada que demuestre esa rentabilidad, que demuestre ese ingreso recurrente permanente. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir inmediatamente después, que va a ser en el ejercicio ya siguiente, crecer con acceso a financiación a bajo coste. Es decir, nosotros podríamos ahora mismo apalancar la compañía en un alto grado, tener una compañía cuya sostenibilidad financiera a futuro pueda ser más cuestionable, cosas que están haciendo otros en el mercado y algún otro ya ha hecho en el pasado y ha tenido problemas muy significativos. Remito a Bengoa y tantas otras compañías que hemos conocido, con gran progreso, con muchísimas ideas, con soluciones, con tecnología y tal, pero que una mala gestión financiera pues la ha llevado a unas dificultades tan pronto como el mercado ha tenido un cambio, ¿no? Entonces nosotros, y yo particularmente, no quiero tener una compañía excesivamente apalancada. Quiero tener una compañía muy saneada. Y el camino para ello es construir una compañía de recursos propios en este ejercicio, junto con el ejercicio pasado, que llegará aproximadamente entre los recursos que generamos y lo que han entrado en la compañía en torno a los 10 millones de euros, que nos va a permitir generar un recurrente permanente muy sólido con un cash flow operativo entre los 3,5 millones y 3,8 millones anuales. Ese cash flow nos va a permitir de forma inmediata acceder a crédito muy barato, porque ahora tenemos crédito barato, pero tenemos crédito barato para el que demuestra que tiene la capacidad de devolverlo con solvencia, ¿no? Y eso nos va a permitir crecer en el ejercicio que viene y el siguiente hasta llegar, yo estimo que a multiplicar por 3 a un máximo de 4 los recursos propios actuales. O sea, llegar a tener una base instalada en torno a los 40 millones con una solvencia financiera elevada. Y a partir de ahí tenemos otras ideas y otros planteamientos de cómo hacer crecer la compañía de forma rápida, que me prefiero reservarme, pero que no van a constituir mayor deuda ni mayor aportación de los accionistas. Es un modelo financiero, un modelo de vehículo financiero que vamos a construir, que nos va a permitir a partir de ese momento, de dentro de 2 ejercicios, seguir teniendo un crecimiento muy fuerte, muy relevante, acelerar incluso ese crecimiento con un grado de solvencia altísimo. Porque es que la clave está ahí. Claro. Iván, ¿algo que quieras más aportar? Yo quería simplemente hacer un comentario que en relación a lo que estabas diciendo tú antes, Lorenzo, que me recuerda mucho a la empresa Tesla, que uno no sabe muy bien si tiene que analizar Tesla como si fuera una empresa de coches, una empresa de inteligencia artificial, una empresa de baterías, una empresa de... Son muchas verticales a la vez.
y muy tecnológica, ¿no? Entonces, me gusta mucho el formato que está planteando Alberto en el sentido de que es una industria tradicional a la que le ha dado la vuelta totalmente y ya no sabe uno, es lo que decía, si es una empresa tecnológica, si es una empresa de energía solar per se, si es... Porque está tocando palos que lo que hacen, entiendo, es limitar esa competencia, como le ocurre a Tesla, ¿no? En el sentido de que van muy por detrás la competencia porque tecnológicamente está muy avanzada. Pues me parece que este enfoque que está haciendo Alberto para Energy Solar Tech va por esa misma línea, ¿no? Y creo que es, bueno, es muy motivante, la verdad que es muy motivante. Desde un punto de vista de inversor, es muy motivante. Bueno, no me voy a comparar con Elon Musk, ni mucho menos. No, pero yo estoy hablando desde un punto de vista puramente de las ideas que estáis haciendo. Es conceptual, correcto. Además, muy bien. aún nos queda alcanzar mucho en la vida y en el proyecto en sí mismo para poder llegar, si quiero plantearte la comparación, que te la agradezco. Te lo agradezco enormemente que nos valore de esa manera. Yo te lo voy a hacer más simple, que es al final dices, oye, si esto es sentido común. Hay un mercado que lleva siendo cautivo y estático durante muchos años, que queremos disrumpir. ¿Cómo disrumpimos? Utilizamos tecnología y un modelo comercial. Pero claro, Correcto. si tú utilizas tecnología del mercado y un modelo comercial, por innovador y maravilloso que sea, tarde o temprano no tienes ventaja competitiva. Con lo cual, por encima tenemos que poner un valor diferencial y es tener algo propio que nos permita en el modelo en el momento que nos empiezan a copiar, tener algo que los demás no van a poder tener. Y no pensar en ello cuando tienes un problema, sino prever que vas a tener el problema sí o sí y empezar a tomar las decisiones ahora de lo que nos permite que mañana no sea un problema, sino que sea una ventaja competitiva. Y ahí está nuestro plan de I+D y nuestro plan de desarrollo de tecnología, que además vamos a financiar en gran medida o en una gran parte con fondos europeos. Ya tenemos solicitadas distintas líneas, alguna de ellas a punto de concederse, con lo cual vamos a tener un grado alto de optimización en los términos del coste que tiene desarrollar esas tecnologías. Eso es precisamente lo que yo, en algún momento anterior que estabas hablando, me ha venido a la cabeza la idea de, bueno, esto también es una empresa de I+D, muy de I+D, porque estás desarrollando cosas que te permitan tener esa ventaja competitiva. Alberto, muchísimas gracias por esta charla, ha sido súper interesante. Quizá, como decía antes, una de las conclusiones que saco, ya no solo que tenéis un modelo de negocio que me encanta, porque a mí me encanta la tecnología y me encanta la investigación tecnológica y vosotros estáis en eso, sino que una de las cosas que más me ha gustado de esta charla es, de verdad, lo estructurado y claro que lo tienes todo desde el punto 1 hasta el punto 10 de toda tu empresa y de todo tu plan. Y eso no es tan fácil encontrarlo, algo que esté tan pensado y que hablas de comercial y me hablas de inteligencia comercial. Hablas de competencia y sabes que te va a venir y cómo afrontarlo. Hablas del mercado y entiendes las tecnologías. Y me ha sorprendido muchísimo el grado de profesionalidad y de profundidad que he tenido. No sé, es mi impresión. Así que muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con algo. Iván. En principio lo tengo todo claro. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí este Casting Strategies con Alberto Hernández de Energy Solar Tech, una empresa que va a dar mucho que hablar en los próximos años en el mundo de la energía. Gracias y nos vemos en próximos programas. Y no olvidéis compartir este vídeo si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal y no olvidéis que nos vemos en próximos vídeos con más inversiones, más empresas y más cosas por descubrir. Gracias y hasta la próxima.